cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo que pasó ayer? O sea, porque la imagen que se ve da pena, ¿no? Ya hasta pena, no había nadie en la conferencia de prensa. Sí, en efecto, solamente había un medio peruano que me parece que era América Televisión, que quizás seguramente le pasaría luego la imagen a Willax, pero no había nadie, absolutamente nadie. De hecho, la conferencia comenzó una hora después de haberse convocado, porque me imagino que estarían esperando a más personas que participaran en la conferencia. Tan es así que Daniel Córdoba pregunta, bueno, dice si es que hay alguna pregunta de los medios de comunicación. Y como nadie dijo nada, fue allí cuando yo levanto la mano y bueno, ya ustedes vieron la irrupción que hice, ¿no? Que de hecho no fue planeada para nada, sino que simplemente vino de una frustración y una desesperación de que ellos estuvieran vertiendo tantas mentiras. También de forma como protocolar, porque como digo, ni siquiera estaba la prensa como para poder escribir sus mentiras. Pero qué cosa increíble, o sea, haces una conferencia de prensa y no hay periodistas, o sea, porque es una cosa, pero esto Francesca, expresa de alguna manera la imagen que se tiene de la posición de Keiko Fujimori en los Estados Unidos y aparentemente también en el resto de la comunidad internacional. O sea, el Departamento de Estado, el Comité de Relaciones Exteriores, ¿no?, de la Cámara de Representantes han emitido pronunciamientos muy claros respaldando la pureza de las elecciones en Perú. Entonces, me imagino que esto es lo que, ¿no?, sí, explica este Nicolás, fiasco de conferencia. Y no solo aquí en Estados Unidos, sino solamente por las instituciones gubernamentales, sino también por todos los medios de comunicación, el New York Times, el Washington Post, incluso las agencias que son las que emiten información para enviarla a todas partes del mundo y que esta información sirve para reproducir a su vez otras noticias. Reuters, Associated Press, desde el minuto uno han estado reportando acerca de que las alegaciones de fraude de Keiko Fujimori y de su partido pues no tienen ninguna evidencia, ninguna prueba. Y bueno, esto también, como dices tú, ha sido reflejado por el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso con un comunicado muy directo, muy tajante, criticando la forma irresponsable en que Fuerza Popular y sus aliados se están comportando, porque están desestabilizando el país. Y esta es la sensación y lo que me generó el hecho de enfrentarme hacia ellos, porque créeme, no es fácil enfrentarte a unos personajes que vienen a otro país, a Estados Unidos, con una mentira debajo del brazo y que tan orondos se sientan a contarla y que incluso van caminando hacia la Organización de Estados Americanos a exigir una auditoría cuando saben perfectamente que esto no forma parte de la regulación de la OEA y no forma parte de la ley peruana tampoco. Ahora, Francesca, ¿qué es lo que tú haces en Estados Unidos y por qué estuviste en la conferencia? Yo soy investigadora de la Universidad American University y también soy asistente de docencia. Soy además doctoranda con una beca en esta universidad. Estoy haciendo una beca en antropología, aunque soy politóloga y socióloga. ¿Y fuiste porque eres peruana, sí, te enteraste que esto iba a ocurrir? Sí, exacto, me enteré que esto iba a ocurrir, pero quiero comentarte también que yo estoy organizada con un grupo de peruanos aquí en Estados Unidos y nosotros hemos estado realizando protestas el sábado pasado, el mismo, no ayer, sino antes de ayer, porque nos enteramos que la delegación iba a ir a la Organización de Estados Americanos. Sí, en efecto, nosotros somos demócratas, las personas con las que yo organizo aquí, y nosotros no estamos a favor de que haya una doblegación de la democracia peruana, porque la ruptura del orden constitucional no solamente es simbólica, sino también tiene repercusiones reales. Tuvimos un gobierno de facto en Bolivia el año pasado, hubo 2 masacres.
a comunidades indígenas. Nosotros no queremos eso, y nosotros como peruanos en el exterior queríamos en las protestas anteriores pues expresar nuestra voz. Aquí en Estados Unidos la mayoría de gente ha votado por Keiko Fujimori. Sin embargo, como ustedes vieron en las imágenes que pasaron los medios del Perú, pues no había mucha gente apoyando a esta delegación, porque claramente lo que ellos están haciendo es golpista, como lo dije en el video. Incluso, bueno, eso es un fenómeno que creo que no terminan de reconocer, que la mayor parte de gente que votó por Keiko Fujimori no está de acuerdo con esta postura de no reconocer el resultado electoral, de poner al país en esta tremenda incertidumbre, e incluso que haya voces de que no solo se desconozca el resultado electoral, que hay un golpe de Estado, ¿no? Eso no le gusta a la comunidad peruana en el exterior. Desde luego, y también hay que pensar que incluso Estados Unidos, que ha sido un aliado histórico de Perú durante estos últimos 30 años, quizá no le ha gustado que un presidente de izquierdas haya sido electo como el próximo presidente del Perú. Sin embargo, han tenido que aceptar y han reconocido estas elecciones como una de las como un ejemplo para la democracia para la región. Y aún sin quizás sentirse cercano al candidato que ha sido electo como presidente, aún Estados Unidos ha aceptado esto. ¿Por qué la presidenta la candidata, que se supone que tiene que velar o está preocupada por la estabilidad del país, no puede aceptar su derrota? Si hay intereses incluso más poderosos, como te digo, Estados Unidos, que Perú ha sido históricamente un aliado de Estados Unidos, ha ayudado, ha sido un vocero del Grupo de Lima, y tal vez con Pedro Castillo pues esto no vaya a suceder, se vaya a alejar de este grupo, claro, y vaya a apuntar a su orientación. Pero ayer, Francesca, hablábamos con Harold Forsyth, que nos explicaba cómo esto de la auditoría no tiene ni pies ni cabeza, pero nos explicaba también que para el gobierno norteamericano, después de la penosa experiencia del asalto al Capitolio y del cuestionamiento a la legitimidad de la elección de Joe Biden, lo último que quieren los Estados Unidos es que esta imagen se reproduzca en el mundo entero, es decir, que se desconozca lo que es, digamos, la base sobre la que se sustenta la democracia, que son las elecciones. O sea, que lo que te empiece a pasar por todo el mundo es que el que pierde no reconoce el resultado y el mundo se convierte en un desmadre. O sea, ese es un tema que según Harold Forsyth es importante actualmente para el gobierno norteamericano. Desde luego. Aquí los medios de comunicación han reportado antes que los medios de comunicación en el Perú que Keiko Fujimori está utilizando el manual de texto de Donald Trump, que está utilizando todas sus estrategias. Esta semana en el Congreso se ha instaurado una comisión para hacer una investigación por estos actos, por este asalto al Capitolio del 6 de enero, porque hubo 5 personas muertas y porque todas las mentiras vertidas por Donald Trump aún siguen siendo, o sea, aún hay millones de personas que siguen pensando que sus elecciones fueron robadas. La elección, claro. Sí, entonces es muy importante ponerle coto, decir basta a este tipo de alegaciones de fraude sin sustento, porque hacen daño al país y como tú señalabas, se pueden ir replicando a otros países y seguir haciendo más daño. Y también hay yo creo que hay, empieza a haber señales de un cambio en la política exterior de los Estados Unidos, por ejemplo, hacia Venezuela, porque se está hablando ahora de crear un escenario en el cual sea posible un diálogo entre el gobierno de Maduro y los líderes de la oposición para lograr un acuerdo y hacer elecciones aceptadas por todos. De eso habló hasta Leopoldo López cuando estuvo acá en Lima en los días previos a las elecciones. Pero, o sea, el mensaje es que no todo aquel que reclame cambios en su país porque hay un descontento con respecto al modelo económico es un comunista y es un enemigo. Yo creo que ese tema, digamos,
se convierte en trascendente hoy para la política exterior norteamericana y de alguna manera la actitud del gobierno de Biden frente a Pedro Castillo es una señal de eso. ¿Quieres cambios? Está bien, no te voy a tratar como si fueras un enemigo comunista. Vamos a entendernos. Es muy fuerte, Francesca, ese mensaje, porque es un cambio. Sí, pero Estados Unidos ha identificado que más de 8 millones de personas ven en Pedro Castillo como el único ente transformador de nuestro status quo. Y lo ha aceptado. Que lo acepte también la candidata derrotada Keiko Fujimori y sus aliados. ¿Tú eres de algún partido? Me preguntan acá, me escriben. No, o sea, ¿cómo no soy de funcionan ningún las redes? partido. ¿Tú no eres militante de ningún partido y tú vas a volver al Perú? ¿Te vas a quedar Nunca en Estados Unidos? ¿Cuál es tu plan de vida personal? Partido. ¿Perdona? Te preguntaba cuál es tu plan de vida. ¿Te vas a quedar en Estados Unidos? ¿Vas a volver al Perú? No, yo no creo que me quede en Estados Unidos, como te cuento. Yo tengo una beca aquí de doctorado y trabajo en la universidad. Me imagino que cuando termine iré al Perú o tal vez vaya a Europa. Mi padre es italiano, viví 10 años en España. Me gustaría trabajar como docente, como lo que sigo haciendo. Tampoco es que sea tan joven. Ahora, ¿tú ¿por quién votaste en la última elección? Porque circula por ahí ya, tú sabes cómo son de activas las redes. Yo no voté. Ah, ¿no Nicolás. votaste? No, yo no voté. Yo estuve en el Perú como miembro de una delegación de observadores que además no fueron reconocidos y no voté.